Ok, vamos a hacer esto para ver si se les hace más fácil. Vamos a ir dando reflexiones chiquitas de cada filmina de la presentación. Como las filminas están divididas por los lugares santos, entonces vamos a ir, cada video va a tener la referencia de cada lugar santo. Y así les voy a ir poniendo las citas bíblicas. Tal vez eso vaya a ser más fácil, que puedan ver un video corto y se vayan poniendo al día. Bueno, entonces vamos a empezar. Este es el del río Jordán. Y aquí en la presentación vienen las citas bíblicas. En Mateo 3, 13, 17. Bueno, yo les hablaba también algo muy importante, que digo, sería lo máximo, que a lo mejor ya se lo saben todos los evangelios, pero si no, como quiera, aunque ya se lo supieran, sería lo máximo que pudiéramos darnos la oportunidad de leerlos antes de ir. Antes de estar ahí en Tierra Santa, les hablaba que Jerusalén le dicen que es el quinto evangelio, pero por esta sensación de que los has leído, te das cuenta que cuando los has leído, cada uno trata un aspecto diferente del suceso. Entonces es conforme ese autor lo ve y conforme ese autor lo quiere manifestar, ¿verdad? Y Dios le inspira a transmitir ese elemento o ese aspecto de Jesús, ese aspecto del mensaje que vivió con él. Entonces, cuando tú llegas a Jerusalén, ¿por qué formas tu quinto evangelio? Porque ves otro aspecto, el que te dice a ti. ¿Ok? Entonces, Mateo, de la multiplicación de los panes, vio su forma de vivir esa predicación de Jesús, enfatizó lo que para él le marcó ese momento, lo que sintió que Jesús explicó con mayor claridad en ese momento, así. Igual Marcos no es apóstol de Jesús, entonces a él le platican, le evangelizan esto y él enfatiza lo que la gente a la que Dios le manda hablar necesita oír y lo que a él le quedó con mayor fuerza en el corazón para comunicarlo. Igual vemos otro aspecto en Lucas, que habló con la Virgen, que es muy mariano su evangelio, ¿verdad? O sea, y también que estuvo siguiendo a Pedro, que vivió con Pablo, tienen otra forma de narrarlo, que vio cómo se iba formando la iglesia, que después narra los hechos de los apóstoles. Entonces, desde su perspectiva, con la inspiración del Espíritu Santo, transmite el mensaje de Jesús y enfatiza lo que más le llamó la atención. Juan, el discípulo amado, pues desde esa profundidad que le da una relación tan profunda con el Maestro, habla de los signos y se va a un relato más profundo, no de catequesis básica, sino a lo mejor ya de una vivencia pues más profunda, también de alguien que tiene una preparación antes, porque pues es un judío, que ya tiene una preparación más profunda sobre las escrituras, que ha vivido con Juan el Bautista, que ha experimentado otras cosas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, él habla de esta revelación y enfatiza unas cosas más profundas. Entonces, cuando tú llegas a Jerusalén, mientras oyes sus relatos, mientras ves esos espacios, mientras abres tu corazón, porque yo creo que eso va a ser la cosa más importante, pues experimentarás un quinto evangelio, en donde esta palabra para ti tenga vida, tenga sentido, haga clic. Hablábamos de esta parte donde luego cada vez que escuches el relato, tu corazón irá a ese lugar, ¿verdad? Y también en tu mente pues harás una conexión diferente, te imaginarás ese espacio, que hay que entender, que ya también se los dije, que Jerusalén, digo que Israel ahorita en general,
o sea, es un país que ha sido reconstruido más de 20 veces, ¿verdad? Entonces realmente lo que nosotros vamos a ver seguramente no se asemeja a lo que Jesús veía, pero bueno, son las mismas montañas, son el mismo lago, ese mar de Galilea pues es el mismo, entonces pues todo eso es igual, ¿verdad? Eso no cambia. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito bueno, esto más bien va a intentar ser rápido, pero bueno, ustedes lo pueden profundizar. Esta es la invitación. Ahora también la invitación a entender el sentido, para poder entender yo la escritura. Ahorita no puede ser esto una clase de Biblia porque si no sería muy extenso, ¿verdad? Pero para poder entender la escritura tengo que saber a quién se le hablaba, en qué momento y para él qué significaba, para poder entender con claridad qué estaba pasando. Entonces les comentaba que mi director espiritual me compartió unos libros del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, de sus costumbres, de sus tradiciones, para poderme empapar un poco de esto. Están muy largos los libros, no pude leerlos todos, pero bueno, les voy a dar ahorita un poquito de comentarios de ellos, y ustedes también pueden indagar en eso, cuáles eran las costumbres del pueblo para poder entender por qué actuaban así, por qué hablaban así, por qué enfatizaban esas cosas y por qué para ellos eso tenía sentido. Les decía, obviamente para un judío convertido estas cosas son muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque si toda la vida habían sido formados en estas tradiciones, que era el pueblo que Dios había escogido, como un poco ya nada más corregir lo malentendido y acrecentar la profundidad hubiera sido más fácil o más provechoso que empezar de cero, pero aquí nos damos cuenta que con Dios basta, ¿no? Que eso era lo que Jesús también les hizo entender mucho a los judíos, o sea, yo hago todas las cosas nuevas y escojo a unos pescadores, a unos pecadores, al recaudador de impuestos. Bueno, entre esos se escogió también a gente muy recta, ¿verdad? Pero pues a gente que no era valorada en la escritura, a lo mejor a algunos, otros un poco más, pero no eran unos sumos sacerdotes, no eran unos escribas, no eran unos fariseos quienes se jadeaban de saberlo todo, de conocer perfecto la escritura, ni unos escribas. Platiqué un poco qué significa cada uno de ellos. Ahorita si quieren hago otro video aparte de estas referencias para entender, y en uno de estos los voy a mencionar, cuáles eran los grupos políticos que en ese momento existían en Israel, ¿verdad? Y sobre todo en el pueblo judío, que a la luz de la fe y de la ley, que era la Sagrada Escritura, eran políticos al final, ¿verdad? Entonces, entender a quién va dirigido cada evangelio. Entonces, en cuanto yo oiga la escritura de Mateo, voy a saber por qué enfatiza esos aspectos. Cuando oiga Marcos, voy a saber a quién le está hablando y por qué se fija más en esos detalles. No es que se equivoquen, no es que uno esté inventando, sino que cada uno va a narrar de un mismo suceso un aspecto distinto, ¿verdad? Inclusive ustedes, vayan a la misma fiesta y entonces le pregunto a uno y a otro cómo estuvo, y cada quien según lo vivió va a tener un relato distinto. Entonces, Mateo es judío, le habla a los judíos convertidos, por lo tanto utiliza muchas cosas dentro de la tradición judía, muchos signos, menciona en una gran cantidad de veces profecías que se estaban cumpliendo del Antiguo Testamento para comprobar que era Jesús el Mesías prometido. Cita textualmente las palabras de Jesús porque era importante también hacerlo. Y una frase muy importante es esta de que se cumplan las profecías, es decir, para que se cumpla lo que estaba escrito para que se cumpla lo que decía Isaías. Y así en cada momento, de hecho en esta cita que vamos a leer también lo dice. Marcos le escribe, de los 4 evangelistas, solo 2 son apóstoles de Jesús, que son Mateo y Juan. Mateo es el recaudador de impuestos, judío. Juan es judío, discípulo de Juan el Bautista y el discípulo amado de Jesús, el más joven de todos los apóstoles.
también esa juventud pues les hace vivir de otra forma el encuentro, ¿verdad? Todo eso también tiene que ver. Y luego Marcos es un discípulo de segunda generación, el seguidor, igual que Lucas, de Pablo y de Pedro. Él le habla a los cristianos gentiles. ¿Qué significa para esa época los gentiles? Son todos aquellos pues que no conocen la fe judía, ¿verdad? Que no conocen la formación del pueblo, que tal vez puedan ser, o sea, tenían otras costumbres, otra formación. Gente que no es del pueblo de Israel. Pero que ya estaba convirtiéndose al cristianismo, ¿verdad? Y luego él va a enfatizar toda esta parte mesiánica de Jesús, subrayar sus cosas sobrenaturales para poder enfatizar esta faceta de él. Después sigue Lucas. Lucas es también un discípulo de segunda generación, quien tuvo también mucho contacto con María, y entonces por eso se le dice que es el evangelio mariano. Él le habla a comunidades cristianas convertidas, pero perseguidos por los judíos. Entonces enfatiza otras cosas, anima con otros aspectos que le ayudaban al pueblo, ¿no? a seguir. Juan, bueno, entonces estos tres primeros se le llaman los evangelios sinópticos porque llevan una cronología muy parecida, interesados como en una línea del tiempo, en un orden de los hechos, aunque unos se atrasan, unos se adelantan en algunas cosas, pero más o menos tienen cosas muy similares. Luego tenemos a Juan, que se sale de la caja completamente, y él se enfatiza no en la narración de los hechos en sí, sino en el significado que estos hechos tienen. Entonces, aunque hace énfasis en cosas muy puntuales, sobre todo en un momento de su llamamiento, puede decir la hora en la que está siguiendo a Jesús, pero en lo demás no se centra tanto en la narración cronológica de los hechos, sino de la profundidad que estos tienen, ¿verdad? En los signos de lo que esto significa. Y él le habla a los también gente con preparación en la ley, en formación judía, por así decirlo, gente que sabía de la ley judía, que pudiera entender signos judíos, pero que estaban convertidos ya al cristianismo. ¿Okay? También griegos, ya estaba en Éfeso, otro tipo de comunidad, pero bueno, tiene que ver esta parte más importante en forma general, es que entiendan que él habla en una profundidad mayor de cada hecho, ¿no? Bueno, entonces ya, va a ser el más largo porque pues ya di esta introducción. Entonces empezamos. El bautismo de Jesús en Mateo. Dice Mateo 3, capítulo 3, versículo 13 al 17. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En eso se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquí ya vemos esta parte tan importante de narrar el hecho, el signo de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, en este momento, Mateo hace este énfasis. En el Génesis se dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Entonces, es de nuevo el Espíritu Santo aleteando sobre las aguas, reconociendo que Él es el Mesías y creando una nueva creación, ¿no? Haciendo una nueva creación. Por eso decía Jesús que hacía nuevas todas las cosas. Y entonces él, que era limpio de pecado, vas a decir: ¿por qué se estaba bautizando? ¿Verdad? Entonces este signo lo entendemos como ya empieza aquí la vida pública de Jesús, o ya empiezan a hablar de él, porque
su finalidad era absorber nuestras culpas para lavarlas. Entonces este es el signo de yo, que no cometo pecado, que no lo conozco, le asumo sus pecados para la salvación. La bendición del agua, que era signo para el bautismo futuro, o sea, hay muchos signos aquí. Habla de una forma muy formal y hablando esto, ¿por qué lo va a hacer Juan el Bautista? Porque es necesario que se cumpla, ¿verdad? La justicia era lo que Dios quiere. Hablar, es necesario que hagamos justicia, no es de repartición como a lo mejor lo tenemos pensado, sino que se haga la voluntad de Dios. Esa es la justicia. Entonces en Marcos capítulo 1 versículo 9 al 11 dice: comienza el evangelio de Jesús de Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Ay, no me vine al principio, perdón. Empieza en el 9. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta es la narración de Marcos, muy concreta en los signos y mostrando la sobrenaturalidad del hecho de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús, haciéndolo enfatizar de que Él era, ¿no? Él era el Mesías, pero sin mucho detalle, sin mucha otra observación. Lucas, en cambio, habla un poquito, dice, más concreto aún, del 21 al 22. Lucas 3, capítulo 3, versículo del 21 al 22, dice: toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y llegó una voz del cielo: tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Entonces es más concreto, pierde todo el simbolismo que quiere hablar Mateo. Mateo, pues, para empezar, para la formación judía, aún y que ellos después no reconocieran a Juan el Bautista era un personaje ya importante, mucha gente le seguía. Estaban en este problema los sumos sacerdotes, porque se acercaban a él preguntándole: tú eres el Mesías, tú eres Elías, ¿tú qué eres? Porque ya la gente estaba ahí con él, mucha gente. Y entonces decía, pues, y luego cuando también le preguntaron a Jesús, dice: pero ¿por qué no se lo impidieron? No se lo impidieron porque no sabían qué hacer y porque les parecía que era verdad la vida que llevaba Juan el Bautista. Y aparte era muy coherente con la ley, con las formas. Había ya un antecedente de saber cómo había sucedido el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, bueno, era algo difícil de que ellos le pusieran fin delante de la gente, y era alguien que era seguido, ¿no? Entonces Mateo pues hace más énfasis en todo, habla un poco más de Juan el Bautista y los demás son un poco más concretos. Juan, que era discípulo de Juan el Bautista, aunque no narra el hecho sucedido en el Jordán a detalle, el bautismo de Jesús, hace algo muy importante al poner a Juan el Bautista como testigo. Para él, Juan el Bautista era alguien muy importante, y para el pueblo igual. Y entonces él habla de esta forma. Dice primera en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios.
Entonces este es un punto muy importante en Juan el Bautista, ¿verdad? También esta parte que yo les decía de para los judíos, a ver, también tenemos que entender que estamos leyendo una traducción, ¿verdad? Una traducción de un libro 2000 años después. Que el lenguaje, inclusive nuestro propio lenguaje, si lo vemos en 30 años, pues tal vez no entendamos lo que las palabras significan, al menos que nos vayamos a lo que en esa época significaban, ¿verdad? Entonces, para ellos, para los judíos, esta parte de decir, es el Cordero de Dios, les digo, a lo mejor ahorita ya lo tenemos nosotros, como entendido o asumido de tantas veces que lo oímos en la misa, de tantas veces que lo utilizan en la liturgia o en otras lecturas, pero para ellos era algo vivido, ¿verdad? Se celebraba en cada cena pascual esta parte, aunque los sacrificios existían, entendían lo que significaba el cordero que se le ofrecía limpio, puro, sin pecado al Señor, y entendían que aquel que iba a hacer que todo esto sanara. Por eso les digo, hoy en día los judíos siguen teniendo en su casa unas barritas así diagonales que ponen en la entrada de su puerta, que simbolizan la sangre del cordero que marcó sus puertas en Egipto para que el ángel de la muerte no pasara y matara a sus hijos. Promesa de Dios a la hora de sacarlos de Egipto. Entonces, él entiende, este es el Cordero de Dios. Así, lo vivo, lo tengo a diario, es la sangre que protege mi vida. Ahora se lo pongo a alguien y ya entiendo ese concepto muy profundamente. Entonces, por eso les digo, es alguien que Juan le está escribiendo a gente que tiene este conocimiento. Y nosotros pues nos toca más que investigarlo, que conocerlo, que tomar un curso de Biblia para poder no perderte, ¿verdad? No perderte la grandeza de lo que estaban diciendo, ¿verdad? Que en ese momento, en esas palabras, que aunque hoy las leas y digas, no me hace, no me sorprende, imagínate que diga, he aquí el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que tú estás acostumbrado a oír. He aquí el Salvador, y pensar que tú ya has nacido en un momento en el que sabes que ya estás redimido, ya te han salvado. Pero en ese momento no había sucedido esto. Entonces imagínate estar en ese momento en el que tú estás esperando la salvación y oyes, aquí está, Él es el Salvador. Es muy impactante, ¿verdad? Entonces, bueno, Juan pone testigo esto, vamos al Jordán. Les comentaba, en la foto se ve aquí que hay gente bañándose en el río. No creo que sea necesario, yo no lo he hecho, pero también vamos a dejar esto a la libertad, ¿verdad? Si alguien quiere meterse a nadar en las aguas del río Jordán, saber que en las instalaciones, bueno, nos tendríamos que poner también de acuerdo con el guía que tanto tiempo vamos a tener ahí, que eso es muy variable, se sabe hasta que estás ahí. En el lugar rentan batas, rentan los lockers donde dejas tus cosas, rentan las regaderas para poderte bañar después de que sales. No es necesario, pero muchos de los hermanos también separados aprovechan para ir a bautizarse ahí y hacen un bautismo de sumersión, entonces por eso ellos se meten a las aguas del río Jordán. Otro aspecto era que les decía que aquí en la presentación, en la parte superior derecha, se ve una foto de una ubicación del río Jordán que no es la misma de las otras fotos. Que lo que pasa es que ahí es donde se dice que es el sitio original del bautismo de Jesús. Ese lugar es un sitio militarizado del lado de Israel. Tiene frontera con Jordania, ¿verdad? Entonces, pues no es un sitio donde se pueda ir comúnmente. Por eso ellos tienen en otro espacio del río Jordán toda una adecuación para que los grupos vayan, tengan misas ahí si quieren, puedan sumergirse al agua, o sea, toda otra facilidad. Llegas de ahí la cita bíblica en la entrada, o sea, toda la preparación que tienen los demás lugares santos. Entonces, yo les digo, a ver, el río es el mismo, las aguas pues corren igual para todos lados, es un signo, a ciencia cierta jamás sabremos dónde habrán sido realizados los hechos sin riesgo a una probabilidad de error, aunque hay lugares como el Calvario, como
el nacimiento, que están muy determinados, pero aún así pues no es lo relevante, ¿verdad? Entonces igual invitarlos a que no se pierdan en eso, no pasa nada si no es el lugar específico, pero pues ir con el corazón abierto a vivir ese signo, a esta apertura. ¿Qué me quieres decir? A renovar mis promesas bautismales, a abrir el corazón al Señor, ¿verdad? Vamos a hacer eso ahí, vamos a renovar nuestras promesas bautismales, vamos con un atuendo blanco, no tienen que ir todos de blanco, a lo mejor nada más la blusa blanca o un signo blanco. Llevar que, bueno, yo en una ocasión me llevé un bote de agua vacío y llenamos de agua de ahí, la puedes comprar también, pero bueno, la tomamos del río Jordán. Y llegando acá a Monterrey, las embotellamos en vasitos chiquitos de vidrio, etiquetamos agua del río Jordán y repartimos. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque alguien quiera tener agua del río Jordán, puede ser para gente que tenga bebés y los vaya a bautizar y quiera echar un poco de esa agua en su pila bautismal. Es un signo, pero bueno, es un detalle que puedes traer de allá, ¿verdad? Nada más para que ustedes lo sepan. Creo que esto es todo de este primer capítulo.